Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a esta clase en nuestra actualización del Diplomado de Medicina Interna, donde vamos a hablar acerca de las infecciones de piel y tejidos blandos, enfocados principalmente en lo que es su clasificación al momento del abordaje diagnóstico y en cómo realizar un adecuado manejo antibiótico empírico de estas infecciones. Así que vamos con la clase. Vamos a hablar entonces de infección de piel y tejidos blandos. Como introducción, lo que podemos mencionar es que la infección de piel y tejidos blandos es frecuente. De hecho, es la tercera infección más prevalente a nivel mundial después de la IBU y la neumonía. Y seguramente si ustedes han rotado en un hospital se han dado cuenta que eso es lo que uno más ve. Infecciones de vías urinarias, neumonía e infecciones de piel y tejidos blandos, pues asociado a lo que serían las patologías infecciosas. Su incidencia, además de esto, pues ha venido en aumento por el envejecimiento, por la inmunosupresión y algo muy importante, el mal uso de antibióticos. En general, cuando uno piensa en una infección de piel y tejidos blandos, pues lo más común va a ser los cocos gram positivos como etiología microbiológica de la misma, siendo el principal agente el estafilococo aureus, pero como vamos a ver ahorita hay ciertos como grupos específicos de patologías dentro de este conjunto de infecciones que no van a ser por cocos gram positivos, o hay ciertos escenarios y ciertas condiciones de pacientes que puedan hacer que uno sospeche otras etiologías diferentes a los cocos gram positivos. En general podemos ver que las infecciones pues, pueden ser de varios tipos, ¿cierto? Podemos tener infecciones superficiales, podemos tener infecciones profundas. Dentro de las infecciones profundas tenemos varias como por ejemplo las celulitis severas, la fascitis necrotizante, la mionecrosis, la piomiositis, infecciones de úlceras por presión, entre otras. Y fíjense cómo puede variar altamente la microbiología de cada una de ellas dependiendo de a cuál nos estemos enfrentando. La clasificación creo yo que realmente más sirve para uno aproximarse a una infección de piel y tejidos blandos, más si es superficial, profunda, etcétera, es esta. La infección es purulenta o no es purulenta. ¿Cuáles son aquellas infecciones purulentas? Pues aquellas que tienen pus asociado a la infección, como por ejemplo los abscesos, los forúnculos, que básicamente cuando se unen varios forúnculos ahí también tenemos el antrax, el carbúnculo, la piomiositis, que puede ser leve, moderada, grave. Mientras que en las no purulentas tenemos, por ejemplo, el impétigo, tenemos, por ejemplo, lo que sería el ectima, el impétigo que puede ser bulloso y no bulloso, podemos tener erisipela, podemos tener celulitis, que también puede llegar a ser moderada o severa, y dependiendo de eso es más fácil, creo yo, hacer la aproximación. Entonces uno ve un paciente con una alteración cutánea que uno asume que es infecciosa, lo primero es esto, definir, ¿es purulenta o no es purulenta? ¿Hay un absceso ahí debajo o no hay un absceso ahí debajo? Además de la clasificación de purulenta y no purulenta, hay un grupo específico de infecciones que son las infecciones necrotizantes, en donde ya el problema no solo es la infección y la formación o no de pus, sino que la infección está destruyendo el tejido sobre el cual se está dando. Aquí tenemos pues la más famosa de todas, que es la fascitis necrotizante, que puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, dependiendo de quién la genere. La tipo 1 es la polimicrobiana, que usualmente es la asociada a traumas y en donde aquí cobra un papel muy importante el Clostridium difícil en ocasiones, pero el más común realmente es el Clostridium perfringens, ¿cierto? Como lo que más uno tiene que tener en consideración. En la tipo 2 tenemos la monomicrobiana, que puede ser, por ejemplo, por streptococos o incluso por estafilococo aureus. La tipo 3 es la que asocian usualmente a aguas, gente que tiene problemas como lesiones a nivel de, no sé, se cortó en un coral o cosas por el estilo. Y ahí podemos tener a las aeromonas y al vibrio vulnificus como etiologías. Y la tipo 4 es muy rara, pero puede llegar a suceder, es la fúngica. Existen otras, como la mionecrosis clostridial, entre otras que pueden llegar a ocurrir, pero pues digamos que en general esta creo yo que es la más importante que siempre deben tener en consideración. También hay celulitis gangrenosa, que puede ser, digamos, como coexistir, por ejemplo, con la fascitis necrotizante perineal, que es la famosa gangrena de Fournier, puede dar celulitis anaeróbica clostridial, entre otras. Pero creo que lo importante, el mensaje hasta acá es cuando se enfrentan a una infección de piel y tejidos blandos, divídanla así, purulenta, no purulenta o necrotizante. Vamos a hablar entonces como de cada uno de los subtipos específicos de infección de piel y tejidos blandos, cómo sospecharlo, cómo diagnosticarlo y evidentemente pues cómo tratarlo. Y para eso vamos a empezar con el impétigo y el ectima. El impétigo es más común realmente el no bulloso que el bulloso. La causa más común realmente es el estafilococo aureus y el streptococo piógenes. Usualmente uno lo observa en niños, ¿cierto? Usualmente se observa en niños y lo que uno ve es una afección como tal de las extremidades y el rostro.
El limpético, digamos que suele ser muy superficial independientemente de si eso no es bulloso y suele ser una afección de las capas más altas de la piel. El eczema, por su parte, es una infección más profunda que genera unas úlceras en sacabocado. Sacabocado quiere decir literalmente como si uno, no sé, imagínense un helado, cuando uno saca una bola de helado, algo así, pero en la piel. Pero pues, digamos, guardando la proporción. Y genera unas costras verde amarillentas que generan cicatriz como secuela. El limpético no suele dejar cicatriz en la piel, por lo que no llega hasta la dermis, y mientras que el eczema sí lo suele hacer porque llega hasta la dermis, subdermis, tejido celular subcutáneo. Y el eczema suele ser causado por estreptococos o por estafilococo aureus. El diagnóstico realmente es clínico. Uno ve la infección y dice, eso es una infección de piel y tejidos blandos, no purulenta, muy probablemente superficial, y ese es el diagnóstico. Uno cuando toma muestras, realmente solo cuando está haciendo como búsquedas epidemiológicas, es haciendo un estudio epidemiológico de cuál es la causa más frecuente de eczema en su hospital, pues ahí uno toma la muestra, pero el resto, uno mandar a tomar un cultivo de una secreción o de un exudado relacionado a un limpético o un eczema, pues clínicamente no tiene ningún tipo de sentido. Estos son lo que uno podría llegar a encontrar en el limpético. Este es el limpético bulloso, este es el limpético no bulloso, y como les mencionaba, lo más común realmente es encontrarlo en niños. En adultos uno puede llegar a encontrar alteraciones en donde las cosas se impetiginizan. Por darles un ejemplo, imagínense que ustedes por alguna razón tienen una herida en la piel, o por ejemplo, no sé, cuando uno tiene un grano, se explota el grano y queda una herida en la piel, y eso a veces sana muy normalmente o a veces se torna literalmente como con una costra amarillenta que mencionan como costra mielicérica. Eso puede llegar a suceder y nuevamente ese es un tipo de impétigo no bulloso que da como una forma secundaria sobre una lesión ya preexistente. El eczema, por su parte, sería y fíjense lo que les decía, es una úlcera en sacabocado, es algo que uno nota que es mucho más profundo, y cuando uno tiene un eczema y el eczema es muy severo, tienen que pensar en VIH, ¿listo? Tienen que tomar una prueba de VIH a ese paciente si tiene un eczema a repetición o un eczema muy severo, y en ocasiones esto también puede llegar a ser incluso causado por Pseudomonas aeruginosa. Es de las pocas infecciones, digamos, no hospitalarias asociadas a Pseudomonas aeruginosa. ¿Cómo se maneja? El limpético lo solemos manejar con terapia tópica, ácido fusídico, por ejemplo, sería una opción, mupirocina, retapamulina, y con eso es más que suficiente. Cuando hay más de 5 lesiones o hay brotes epidémicos, digamos de una glomerulonefritis postestreptocóxica, uno en esos escenarios sí da manejo oral, pero el resto es manejo, digamos, tópico. Y el eczema sí se maneja de forma sistémica con antibiótico terapia oral. Cuando uno tiene un eczema, en general recomiendan el cubrimiento empírico de Staphylococcus aureus meticilino resistente, por lo cual, por ejemplo, una terapéutica sería trimetoprim-sulfamethoxazol o clindamicina. ¿Listo? Y con eso uno puede manejar la infección. En cuanto a la infección de piel y tejidos blandos purulenta, realmente la causa más común de la infección de piel y tejidos blandos purulenta es el Staphylococcus aureus y el estreptococo. Y pues digamos que cuando uno tiene una purulencia, cuando uno tiene, digamos, pus en regiones específicas como periné, glúteos, dedos y en la cabeza, hay una mayor prevalencia de anaerobios e incluso de gram negativos. Entonces uno ahí tendría que individualizar un poquito si solo se va a ir a cubrir gram positivos o si de pronto va a incluir lo que sería, pues digamos, como el cubrimiento de gram negativos. ¿Qué hace uno? Uno usualmente pues trata de tomarle una muestra a ese pus o a esa secreción purulenta para hacerle una tinción de gram y un cultivo. Cuando no son susceptibles de drenaje, pues uno puede hacer una biopsia pequeña de piel, aunque esto realmente a veces no es necesario, uno le da manejo y listo. Y si hay dudas en el diagnóstico, o sea, cuando llega un paciente que tiene, por ejemplo, una celulitis muy extensa, uno le da la piel muy, por ejemplo, muy roja, pero cuando uno toca, uno tiene como sensación de renitencia, como si hubiera un líquido abajo, uno dice, bueno, ¿qué tal que esté coleccionado? Y si llega a estar coleccionado, pues pídale una ecografía y con eso usted se da cuenta con una sensibilidad muy alta, fíjense el 95%, si hay o no realmente un absceso ahí debajo. Este son el tipo pues de abscesos y demás que uno puede llegar a encontrar. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Lo importante es que uno se da cuenta que abajo de eso hay pus. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en general es la incisión y el drenaje. Por ejemplo, si uno tiene un absceso, un único absceso, por ejemplo, esta foto que estábamos viendo aquí, lo que uno hace básicamente es incisión y drenaje, ¿cierto? En algunos escenarios uno debe considerar el manejo antibiótico, pero el mensaje claro es que no en todos hay que considerarlo. ¿Cuándo uno pone manejo antibiótico? Cuando el paciente, además del absceso de la infección purulenta, tiene
signos de respuesta inflamatoria sistémica, cuando es un paciente que tiene algún grado de inmunosupresión, VIH, cáncer, terapias inmunosupresoras, etc. Cuando el absceso es muy grande, de más de 5 centímetros, cuando el absceso tiene además una celulitis extensa asociada, cuando el absceso es recurrente y uno tiene un paciente que uno lo trató, le hizo la incisión, lo drenó, lo mandó para la casa y vuelve otra vez con absceso, pues mejor ya déjele como tal el cubrimiento antibiótico. Y algo muy importante, el cubrimiento debe incluir al Staphylococcus aureus meticilino resistente. Muchas veces uno ve que mandan a los pacientes con cefalexina o cosas para la casa, pero realmente ya sabemos que en general en Latinoamérica la prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente en las infecciones purulentas es de más del 20 o del 30%. Entonces sí o sí, en nuestro manejo empírico debemos de incluir el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y si uno define dejarle manejo antibiótico, pues la duración suele ser más o menos por unos 5 a 7 días con trimethoprim sulfa o con clindamicina como primera línea. Hay opciones adicionales como el linezolid oral, pero el linezolid oral, 1, es carísimo y 2, no está disponible realmente en casi ningún lado. En Colombia, si no estoy mal, creo que no tenemos. Entonces, trimsulfa y clindamicina realmente se comportan muy bien. Y si uno da manejo hospitalario, porque el paciente tiene indicación de hospitalización, que ahorita vamos a discutir cuáles son, la duración se extiende un poco más y suele ser de 7 a 14 días. Y en esos escenarios, pues si uno da manejo sistémico endovenoso, la vancomicina va a ser la primera línea y si no, pues está linezolid, está aptomicina, está ceftarolina, entre otras que uno podría llegar a considerar. ¿Listo? El otro grupo de enfermedades que tenemos es la erisipela y la celulitis. La erisipela y la celulitis son infecciones de piel y tejidos blandos no purulentas, pero se pueden complicar con purulencia, por decirlo de alguna manera. O sea, la celulitis se puede abscedar, pero normalmente la celulitis no está abscedada. El diagnóstico, al igual que el impétigo y el ectima, suele ser clínico y hacen realmente parte de un espectro de la misma entidad. O sea, uno siempre le dicen, ¿cómo diferencia la erisipela de la celulitis? Y uno dice, no, pues la que está bien delimitado cuál es la zona de afección, el color, el tipo de germen, pero realmente a fin de cuentas, pues son básicamente lo mismo. De entrada, uno no necesita estudios microbiológicos para el diagnóstico. ¿Cuándo los va a solicitar? ¿Cuándo va a solicitar hemocultivos, aspirado o biopsia de piel? Cuando el paciente tenga quimioterapia activa, cuando el paciente esté neutropénico, cuando tenga una inmunodeficiencia celular severa o en interés epidemiológico. Pero en general esto va a tener un pésimo rendimiento. O sea, imagínense ustedes hacerle un frotis a la piel y mandar eso a cultivar. Ahí va a crecer de todo. Entonces, pues realmente no es como que sirva mucho y por eso solo se reserva para esos escenarios particulares. De entrada, si uno tiene una celulitis leve, por ejemplo, no sé, me imagino que alguno habrá visto, algún compañero suyo a ustedes se hacen un piercing o algo por el estilo y eso hace una leve infección asociada que es una celulitis, pues eso no hay que tomarle hemograma, ecografía, hospitalizarlo, no, pues uno muchas veces puede hacer un diagnóstico clínico y manejarlo. Cuando uno sí se va a ir a tomar esos exámenes, cuando hay un compromiso importante, cuando hay sospecha de que ya se profundizó la infección, hay afección osteoarticular asociada, cuando hay sospecha de necrosis asociada, en esos escenarios uno sí podría llegar a considerarlo e incluso en algunos escenarios uno podría considerar hacer un score que es el ALT70 para conforme a eso ver la predicción de bacteremia y pues tiene un rendimiento entre comillas aceptable. Más o menos así se podría ver. En este lado tenemos lo que sería la erisipela, en este lado tenemos lo que sería la celulitis. Fíjense que los cambios en la coloración son importantes. En la erisipela la coloración es mucho más intensa y en ocasiones dicen que incluso llega a ser como piel nacarada, como anaranjada, y es muy clara la delimitación de la afección. Fíjense que aquí uno puede dibujar el borde de la afección. Mientras que en la celulitis es como una coloración más difusa, un poco más eritematosa y uno no puede delimitar muy bien en dónde está la afección. Pero a fin de cuentas, pues terminan siendo, como les dije, la misma entidad. En muchas ocasiones uno puede ver esto, que es el collarete descamativo, que eso es muy sugestivo de una infección estafilocóxica y eso también nos aumenta la posibilidad pues, de cubrir realmente el germen. Cuando uno dice esto no es una celulitis, porque muchas veces uno ve pacientes que tratan y tratan por celulitis y vuelven al hospital y terminan teniendo un eritema nodoso. Entonces uno cuando dice esto no es celulitis, cuando la afección es bilateral. Es muy raro que usted tenga en las dos piernas celulitis, ¿sí? Eso es rarísimo. Entonces cuando es bilateral, piense que eso muy probablemente no es celulitis. La evolución, entre más crónico sea, entre más a uno le digan yo tengo esa coloración hace un mes, pues si eso fuera una infección ya habría progresado y estaría en sepsis. Sí, como que entonces ahí dude que eso sea una infección. Cuando hay presencia de fobia o edema asociado, cuando hay un edema severo, porque el edema puede generar cambios en la coloración, cuando hay presencia de úlceras, porque a veces, digamos, cuando uno tiene una enfermedad varicosa crónica, hay cambios en la piel de coloración eritematosa y luego tornan como a terrosa, y ahí hay úlceras y pues eso no es una infección evidentemente.
Cuando yo doy el manejo para erisipela o celulitis, a diferencia de las infecciones purulentas, no necesito dar cubrimiento empírico contra el estafilococo aureus meticilino resistente. El manejo de primera línea va a ser la cefalexina. Aquí hay algo importante y es que mucha gente da dicloxacilina como manejo empírico y el problema que tenemos con la dicloxacilina es que uno, no es muy buena contra los estreptococos y dos, realmente los estudios de farmacocinética han mostrado que la biodisponibilidad oral de la dicloxacilina no es la mejor. Entonces, mi recomendación sería mejor déjenle cefalexina a los pacientes. Hay otras alternativas si uno cree que tiene que cubrir MRSA, ya vamos a hablar de cuándo vamos a hacer eso, con Clinda, con trimsulfa o por ejemplo amoxiclavulanato si uno quiere cubrir anaerobios, entre otras. ¿Listo? Si uno tiene que dar manejo endovenoso porque por ejemplo tocó hospitalizar al paciente, pues en general se puede hacer con oxacilina o con cefazolina. El manejo suele ser por 5 días y se extiende según evolución clínica. En piel y tejidos blandos no hay una duración específica de cuánto antibiótico tengo que dar, sino que la evolución clínica realmente es lo que más prima en términos de tener o no el antibiótico. Se hace manejo sintomático con elevación del miembro afectado y siempre manejar los factores predisponentes. Esto es muy importante. Siempre que yo tenga una infección de piel y tejidos blandos, sobre todo una celulitis, tengo que buscar eso porque ocurrió, o sea, eso cómo llegó ahí, se pegó, tuvo un trauma, qué es lo que está pasando y por qué ese paciente se está infectando. ¿Listo? ¿Cuándo voy a indicar manejo empírico que cubra estafilococo aureus meticilino resistente en el contexto de erisipela y celulitis? Cuando haya un trauma penetrante asociado, cuando haya una infección previa o una colonización previa conocida por este germen, uso de drogas endovenosas, cuando la celulitis esté abscedada, pacientes con inmunosupresión, en esos escenarios uno sí prefiere hacer ese cubrimiento. Ya salimos entonces de purulentas, no purulentas, entremos ahora a las necrotizantes. Las necrotizantes, digamos que tienen una forma de presentación muy dramática, pero el problema es que si uno la sospecha tarde, puede poner en riesgo la vida del paciente, porque evolucionan muy rápido. Entonces uno tiene que tener un muy bajo umbral de sospecha diagnóstica para decir, este paciente se me puede estar complicando, me puede estar haciendo una fascitis, entonces mejor vigilémoslo, miremoslo bien, pidámosle una imagen, veamos qué hacemos. Porque son múltiples los hallazgos que nos pueden llegar a hacer sospechar esta entidad. En el 20% de los casos uno no encuentra como tal un factor predisponente, pero uno sí puede ver signos tempranos, como por ejemplo el edema. Yo les dije, no es normal que uno tenga edema y celulitis, pero si uno sabe que eso es una infección y hay un edema localizado en el sitio de la infección, preocúpense, eso no es muy normal que una infección de piel y tejidos blandos inflame a esa proporción, pues la piel y los tejidos blandos. Cuando hay un dolor, sobre todo cuando el dolor es desproporcionado con el examen físico, ustedes palpan, el paciente les dice que le duele muchísimo esa zona de afección, preocúpense. Y el eritema, cuando el eritema es muy extenso y también crece de forma muy rápida, uno también tiene que pensar en preocuparse. Hay otros hallazgos que son más específicos pero más tardíos, por ejemplo la crepitación, que uno le toca la pierna y siente burbujas de gas abajo, pues muy probablemente ese paciente ya tiene una infección muy severa, pero pues eso también les habla de una necrosis asociada. Y algo importante, no es muy frecuente que haya presencia de pus. Muchas veces esto no ocurre sobre infecciones abscedadas, sino que ocurre sobre infecciones superficiales que profundizan muy rápidamente. ¿Qué hago entonces si yo tengo una sospecha diagnóstica de que puedo tener una infección necrotizante? Uno puede considerar realizar el LRINEC, que el LRINEC es un examen un score que le habla a uno de la probabilidad de tener una infección necrotizante, en donde muy importante incluye la PCR y el fibrinógeno. Esos dos son muy importantes. Una PCR alta, preocúpense. Una PCR muy alta en una infección de piel y tejidos blandos, preocúpense. El LRINEC, digamos que no es un gold estándar, no es una prueba mágica. Realmente los estudios de validación quizá incluso no son los mejores. Entonces, si ustedes tienen una sospecha diagnóstica clara, así el LRINEC no les dé, sigan buscando la infección necrotizante. ¿Listo? Miren que la UCI del área abajo de la curva en algunos estudios de abajo de 0,5. Uno habla de un buen rendimiento por encima de 0,75. O sea, realmente es casi como tirar una moneda. ¿Qué podemos encontrar entonces? Como les había dicho, dolor desproporcionado al examen físico, que haya un tejido indurado más allá de la zona del compromiso de la piel, respuesta inflamatoria sistémica, alteración del estado de la conciencia, edema o sensibilidad más allá del eritema, crepitación palpable, lesiones bullosas, necrosis de la piel o equimosis, mala respuesta al manejo antibiótico, hipoestesias y un deterioro clínico rápidamente progresivo. ¿Qué hacemos entonces? Si uno tiene la sospecha muy clara, no es necesario la toma de imágenes diagnósticas para la confirmación, que a veces uno ve que pasa eso, uno ve un paciente en urgencia, se lo pasa a ortopedia dice no, sin resonancia no. Pero si es clarísimo que está con una infección necrotizante, pues no, hay que llevarlo al quirófano, ¿sí? De una vez, ¿listo? Si uno sí tiene la duda, no está como muy claro, el LRINEC le dio bajito, quizá la PCR no está tan alta, pues uno puede hacer una imagen en donde pues realmente la resonancia magnética es la imagen de elección a realizar.
¿Listo? La ecografía cada vez tiene una mayor utilidad para encontrar tanto los abscesos como las bullas, como las crepitaciones, como todo. Entonces, pues esa también podría ser una opción. Si el paciente es llevado a la cirugía, porque debe ser llevado a cirugía, el manejo de la infección necrotizante es quirúrgico más antibiótico, uno debe tomar cultivos del tejido intraoperatorio y hemocultivar a todos los pacientes para tratar de dirigir la terapia antibiótica lo más pronto posible. ¿Cómo se maneja? Manejo de sepsis, reanimación hídrica importante, el manejo quirúrgico temprano es vital en la supervivencia de estos pacientes y al igual que la administración de antibióticos. Como les dije, salvo que haya dudas, uno de entrada se va al manejo quirúrgico, no tiene por qué esperar a la resonancia. ¿Cómo se va a hacer el manejo empírico? ¿Qué antibiótico le va a poner a mi paciente? El manejo empírico va a ser de vancomicina más cefepime o piptazo más clindamicina. O sea, es un esquema antibiótico bastante fuerte. Realmente la clindamicina la adiciona es por el efecto antitoxina que podría tener, que las toxinas juegan un papel importante en el desarrollo de la necrosis. Y una vez uno tenga los aislamientos, pues dirige la antibiótico terapia apenas sea posible. Como yo les dije, en la fascitis necrotizante, si bien uno casi siempre piensa pues digamos lo que sería gram positivos, gram negativos, anaerobios, hay ciertos escenarios particulares como esa sospecha de vibrio o esa sospecha de aeromonas relacionadas sobre todo con el contacto con el agua que yo tengo que tener en mente. Porque en esos escenarios cambia un poquito lo que yo adiciono en la terapéutica. Si yo sospecho que la infección es por vibrio vulnificus, el manejo empírico va a incluir una cefalosporina de tercera o cuarta generación con doxiciclina. ¿Cuándo voy a sospechar vibrio? Cuando el paciente tiene hepatopatía crónica, consumo patológico de alcohol, alteraciones hematológicas, pero lo más importante, esto. Agua salada y que el paciente haya tenido una lesión asociada al agua salada o comida cruda de mar. Muy importante. ¿Cuándo voy a sospechar aeromonas? En esos momentos le voy a dar manejo con cefepime, quinolonas o trimsulfa y va a ser muy importante sobre todo exposición a cuerpos de agua, accidentes en los cuerpos de agua o mordeduras de peces, serpientes, lagartos en el contexto de agua. Yo en mi vida solo he visto una de estas que fue por aeromonas en un paciente que literalmente tuvo una lesión en agua. Creo que estaba haciendo rafting, no me acuerdo, y la mano se cortó y en 12 horas la mano estaba morada y tocó amputarla. Entonces, por eso les digo, hay que tener cuidado y hay que, pues digamos, tratar de hacer el manejo más rápido posible de estos pacientes. ¿Qué no se recomienda? No se recomienda inmunoglobulina endovenosa, no se recomienda cámara hiperbárica, ni nada de esto. ¿Listo? Aquí tenemos como un esquemita que nos habla más o menos de cuáles son los esquemas antibióticos que podríamos tratar de utilizar dependiendo de lo que uno encuentre, si es por estrepto, si es por estafilo, si es por clostridium, pero aquí realmente toca esperar al cultivo. De entrada es un manejo empírico fuerte, si uno tiene la sospecha de asociada a agua, incluye el cubrimiento de asociada a agua y esperar cómo le va con los cultivos intraoperatorios. Para terminar rápidamente, piomiositis. La piomiositis es la infección purulenta de las capas musculares. ¿Listo? Lo más común es que sean miembros inferiores o en cintura pélvica, pero pues también puede estar realmente en otros lados. Uno suele encontrar esto en pacientes que tienen factores predisponentes importantes: desnutridos, inmunosupresos, VIH, drogas endovenosas, entre otras. ¿Listo? Usualmente lo que uno encuentra es un dolor y una palpación leñosa en el grupo muscular y posteriormente ya evoluciona a cambios cutáneos y a colecciones y uno lo confirma con una imagen en donde la resonancia nuevamente llega a ser la de mejor rendimiento. Una vez uno confirma que el paciente tiene piomiositis, toca hacerle cultivos de secreción, hemocultivos e iniciar manejo antibiótico. El manejo, al igual que en infecciones purulentas, sí o sí tiene que incluir el cubrimiento de Staphylococcus aureus meticilino resistente de forma empírica y es un manejo prolongado. 2 a 6 semanas según evolución clínica y pues dependiendo de la evolución uno puede tratar de rotar al paciente a oral. ¿Listo? Si hay bacteremia, uno debe hacer hemocultivos de control y si no hay, digamos, como depuración de la bacteremia, siempre buscar pues focos no drenados. Como les dije, si yo siempre pienso en gram positivos, hay ciertos escenarios particulares o condiciones que me deben hacer pensar en gram negativos. Y en ese contexto yo debería incluir en mi cubrimiento empírico antibióticos que afecten a los gram negativos. Cuando la afección es genitourinaria, cuando la afección es gastrointestinal, perineal, pacientes con inmunosupresión, úlceras sobreinfectadas, infecciones necrotizantes o nosocomiales y contacto con agua salada dulce, curan gram negativos. No se queden cortos en el cubrimiento de gram negativos. ¿A quiénes vamos a hospitalizar? Pacientes con sepsis, comorbilidades no controladas, sospecha de infección necrotizante, infecciones de la mano o de la cabeza, una lesión mayor al 9% del área corporal total, pues raciones psicosociales, que el paciente no tenga un hogar, no tenga cómo conseguir los medicamentos, etc. Inmunosupresión o pacientes que hayan fallado a un primer intento de tratamiento ambulatorio.
Hay otros escenarios particulares como abscesos recurrentes, no sé si habrán visto eso, uno lo ve realmente más es en pediatría, los niños que hacen abscesos por todo lado en el cuerpo y todo el tiempo hacen abscesos, en esos pacientes uno tiene que buscar pues alteraciones diferentes a los abscesos como quistes pilonidales, cuerpos extraños, pero sí definitivamente son abscesos, uno debe considerar la descolonización, que no sé si han visto eso, que a los niños a veces les mandan a hacer esa descolonización, que básicamente les ponen mupirocina nasal, los bañan con clorexina, les contaminan los objetos personales y muy importante en estos pacientes, sobre todo si son niños, buscar alteraciones en los neutrófilos, buscar alteraciones en la inmunidad celular como una inmunodeficiencia que explique el por qué esto está sucediendo. En infecciones recurrentes uno trata las condiciones predisponentes, edema, eczema, si hay alteraciones ungueales, etc. Y uno puede considerar antibiótico terapia profiláctica, esto lo recomiendan las guías, pero yo personalmente nunca lo he visto en la vida, en los sitios en donde, pues digamos, como practicado esto nunca lo recomiendan, pero pues en algunas guías está. Y para terminar, en otras consideraciones como de patologías específicas, en antrax cutáneo uno puede dar manejo con cipro o con penicilina oral. En infecciones por Bartonella, que es el arañazo de gato, uno da manejo con macrólidos. En erisipeloide uno puede dar manejo con penicilina o amoxicilina. En el muermo, que es la afección por burcordelia, uno puede dar manejo con ceftazidima, gentamicina, imipenem, doxiciclina o ciprofloxacina. En Yersinia pestis el manejo es con estreptomicina o con doxiciclina. En Francisella tularensis el manejo es con estreptomicina o con doxiciclina. Y este es como un algoritmo que resume, creo yo, todo lo que hemos hablado. Usted tiene un paciente que le sospecha una infección de piel y tejidos blandos, evalúela y clasifíquela. La va a determinar si es purulenta, no purulenta, si tiene fascitis necrotizante y demás. Defina si requiere o no inicio de antibiótico, ¿cierto? Porque si es una purulenta, por ejemplo, y usted le hizo la incisión y listo, pues no lo va a requerir. Si sí, listo, usted le inicia el antibiótico y defina si necesita una hospitalización. Si no necesita hospitalización, pues nada, dele tratamiento oral dirigido empíricamente a lo que usted esté sospechando. Si sí necesita hospitalización, inicie el manejo antibiótico, determine si es oral o endovenoso, hágale seguimiento y conforme a eso va modificando su estrategia terapéutica. Con esto terminaríamos entonces esta clase de infección de piel y tejidos blandos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.